y venceremos. Muchas gracias. ¡Ay, venceremos! Miren los aplausos. Bruno. Bueno, poquitos aplausos para Sin Casa Canel. De Cuba por la declaración que acaba de formular y le pido por favor a protocolo que acompañe a su excelencia. Ok. ¿Cuáles son las palabras que tú oíste más? Vamos a apuntarlas. Vamos a apuntarlas porque yo las escuché. Hambre en el mundo. ¿Ok? Mujeres en el mundo que no saben leer. Financiamiento, que fue la que más se repitió. Créditos. Cuenten con Cuba para la paz mundial. No diálogo, sin política, sin politización. ¿Qué otra dijo? Por supuesto que quieren correr para estar en el Consejo de los Derechos Humanos la próxima. Desigualdad en el mundo. La agenda millonaria de afuera. La campaña contra Cuba, que somos nosotros. Ok. El resumen. El país pequeño que tiene pocas riquezas, pero hace muchos hoteles. Y que evidentemente habla de que los Estados Unidos y los 77, porque él habla en nombre de los 77, no, la Agenda 2030 se le quedó corta a Canel. ¿Lo oíste? La Agenda 2030 es muy corta, tenemos que hacer más. Pero lo interesante es que habla de las mujeres en el mundo que todavía no saben escribir. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos son los feminicidios que tenemos ya este año de enero a la fecha en Cuba? ¿Cuántas son las mujeres que han sido violadas en las fronteras abandonando Cuba? Esa es la pregunta. Estás hablando de las mujeres que no saben leer en el mundo. Y María Cristina Garrido, que no solamente sabe leer, sabe escribir y es poeta, está presa en Cuba. ¿De verdad, Díaz Canel? ¿De verdad que tú vas a hablar de las mujeres del mundo? Cubana que me escuchas. Cubana dentro de Cuba que me escuchas. Tu presidente está abogando por las mujeres del mundo. Cuando dentro de Cuba hay madres gritando por las situaciones económicas, porque no tienen techo, porque tienen a los hijos presos, y donde hay mujeres como María Cristina Garrido, que sabe leer, sabe escribir, escribe poesía y que sabe pensar políticamente y gritó libertad. O Saidi Navarro, la hija de Félix Navarro. O Lisandra Góngora, así le importa a tu presidente las mujeres cubanas. ¿Cuántas de ustedes que están en Cuba escuchándome han oído, mataron a fulana, el esposo la mató en el parque, llegó hasta la estación de policía y la mataron allí? Pero no hay proyectos para defender a la mujer dentro de Cuba. Pero sí hay dinero para que mientras hoy martes va a ser uno de los días de mayores apagones en la isla, Díaz Canel tenga un buen almuerzo después de esto, un buen trago, y Machi, que no sé qué está haciendo a esta hora, si está en Fifth Avenue comprando pacotilla cara, porque en Nueva York se compra y se vende bien, y esté Díaz Canel en esto, hablando de las mujeres cuando no habla de ti. Madre cubana, escúchalo, hablando de las mujeres del mundo. ¿Y tú? ¿Para cuándo? El hambre del mundo, las pocas riquezas que tiene Cuba. Y la pregunta es, ¿por qué las pocas riquezas que tiene Cuba se dedican solamente a construir hoteles que están vacíos y hacer una cumbre que cuánto les ha costado? Si tienen pocos recursos y poca riqueza, ¿por qué han hecho una cumbre dentro de Cuba que han tenido que mover no solamente todo un movimiento tremendo en La Habana, sino muchísimo dinero? No diálogo, politizado. Bueno, esto es algo parecido a los que quieren esos que estaban en el Versailles, el Oídos 20A. Queremos hablar, queremos gritar, queremos papeles, pero sin política. ¿Viste? No diálogo politizado. Es decir, él quiere sentarse a hablar, pero que el tema político no se hable.
la agenda mediática, nosotros que somos cubanos, que también somos pueblo cubano, porque esa agenda terrible contra Cuba, te lo voy a explicar, esa agenda soy yo, que estoy hablando aquí sobre lo que ha dicho este señor, lo que ha mentido este señor al mundo. Yo soy cubana. Esa es la agenda, porque los norteamericanos, créeme, que no están en eso. Lamentablemente, los norteamericanos que en su boca ponen el nombre de Cuba son Pink Code, The People Forum, Manolo de los Santos, Medea Benjamín. Los americanos que ponen el nombre de Cuba en la boca es para que la dictadura siga en el poder, defendiendo al Partido Comunista. Los americanos, ciudadanos americanos, que hablamos del hambre, que hablamos de la miseria, que hablamos de la violación de los derechos, que hablamos de los presos políticos, somos nosotros, que somos Cuban American. Cuando él te habla de esos dineros, por eso es que me llama la atención cuando llega una persona aquí y habla de los grandes. ¿Viste a Díaz-Canel hablando de los gran? El financiamiento para que se hagan labores contra Cuba. No, para que tratemos de encontrar la democratización en Cuba y que Cuba pueda ser una nación con los cubanos americanos, los cubanos españoles, los cubanos guatemaltecos y los cubanos que viven en la isla. Pero lo más interesante de todo, además de la mentalidad socialista, del hambre del mundo y que en el mundo hay países que pueden, no debería, porque la mentalidad socialista, quítale la riqueza a los países ricos que han llegado ahí a través de unas buenas administraciones de su riqueza y con gobiernos no corruptos y dáselos a los pobres. ¿A quiénes? Dáselos a los pobres que están sujetos al hambre o a la falta de libertades por las dictaduras como la cubana o por los gobiernos corruptos como el de Lula, que se lo roban todo. Entonces, para que ciertos dirigentes del sur, como Lula corrupto y Díaz-Canel dictador, se llenen los bolsillos, se supone que los países ricos tienen, porque tienen riquezas que no se las regalaron, que tienen riquezas que bien han administrado y políticas que funcionan, tengan que mantener a los pueblos pobres que sus riquezas se las roban los dictadores y los corruptos. Qué lindo, ¿no? Muy lindo, muy solidario con los países desarrollados, muy solidarios con los pueblos del mundo que trabajan todos los días, cuando en La Habana ellos sacan a la gente de los centros de trabajo para que vayan a un mitin de repudio. Cuando en La Habana hay gente marchando por un ideal comunista, sederista, que salen de los centros de trabajo, que dejan de producir y laborar para atender a la agenda ideológica socialista, continuista, marxista y del Partido Comunista. Entonces se supone que para que un cubano que está recostado a la pared con el pie pegado a la puerta del solar, que no está trabajando, que está de gila en la calle o robando, viva mejor, porque es el pobre de la tierra, se supone que un finlandés, un alemán o un francés que está trabajando sus 40 horas, que está haciendo overtime, o en los Estados Unidos, que la gente trabaja de sol a sol, estos países ricos le tienen que dar al pobre. ¿Qué es esto? Jineteo socialista. Pero lo más lindo de todo es cuando habla la palabra que más repitió: crédito, financiamiento, banco, crédito, financiamiento, banco, crédito, financiamiento, banco. A eso ha venido. Llevaba medias negras, pero no le ha roto el corazón a nadie. Ha venido a pedir, a jinetear. A eso ha venido Díaz-Canel a la ONU. ¿Te queda alguna duda? Porque a mí, ninguna. Pero lo más interesante, todavía más y más y más, es traer a la figura del asesino Che Guevara subiéndose al podio. Traer, por supuesto, a Fidel Castro y hablar de que pueden contar con Cuba. ¿Para qué? ¿Para qué pueden contar? Bueno, Canadá se ha dado cuenta que no. Cuando le ha dicho a sus ciudadanos, no viajen a Cuba porque si eres mujer te pueden acosar sexualmente, porque vas a pasar hambre, vas a pasar sed y te puedes enfermar. ¡Qué bien! Aparentemente hay algunos países que despiertan y se dan cuenta. Préstenme, denme en crédito, denme más tiempo para pagar. Eso es lo que está haciendo desde Fidel Castro hasta aquí la dictadura cubana. Esa es la intención del levantamiento del embargo. Eso es todo. El embargo, el pueblo oprimido, que tenemos el financiamiento, la campaña. Señores, ha venido
a jinetear. Pero a jinetear no solamente parado en la ONU, sino algo más. Algo más. Y allí vamos a ir, que además no entiende él cómo están en la lista de países que apoyan el terrorismo, pero acaba de decir el embajador de Cuba en Rusia que le parece muy bien que hayan mercenarios. Que hayan mercenarios yendo a Cuba. Le parece muy bien. Un fraude absoluto. Lo aplaudieron bastante poco. Por supuesto, el país, él tiene muy poco carisma, señores. Él no sabe ni leer. Él no tiene, no tiene una imagen incluso empática, llamativa. No la tiene. No la tiene. Es un muñecón de carnaval y se ha parado ahí. Evidentemente, muchísima gente ni lo ha aplaudido porque ha venido a mentir. Ha venido a mentir cuando dice pueden contar con Cuba, solidaria para la paz del mundo. Y tú tienes, evidentemente, operativos militares en Rusia. Tú estás diciendo que está perfecto que vayan los mercenarios. Estás hablando de Palestina cuando estás permitiendo que se ataque al pueblo de Ucrania. Todo una mentira. Bueno, ahí ha estado mucha gente. Yo me quedé antes de empezar a hablar de él y ahora es cuando empieza esto porque hay cosas muy importantes que quiero comentarte para que tú veas ahora cómo se desarrolla esto, cómo se desarrolla y se mueve esta agenda del lado de acá. Posteriormente, en uno de los salones del Centro Memorial y Educacional, estadounidenses amigos de Cuba y fieles seguidores del legado de Malcolm X le dieron la bienvenida al presidente cubano y le expresaron que constituía para ellos un honor recibirlo. La hija de Malcolm X... Dígame algo. Él es japonés, ahora él se agacha delante de la estatua de Malcolm X. Señores, ¿qué cosa es esto que acabas de ver? Ha visitado Harlem, ha estado con la comunidad afroamericana, repitiendo lo que hizo Fidel. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ha venido a Nueva York, ha dicho, por supuesto, que quieren diálogo no politizado, eso nos excluye a nosotros, evidentemente. No se puede hablar de política, pero él sí puede ir al barrio negro americano a hablar de política, hablar del hambre, hablar de los desamparados del mundo, hablar de las desigualdades humanas, hablar de Fidel Castro y de Malcolm X. Pero el diálogo con él no puede ser politizado. ¿Tú sabes qué cosa fue a hacer a Harlem? Lo mismo que está haciendo con todos estos grupos de izquierda, de lobbies de izquierda. ¿Por qué tú crees que estaba el amigo de Bruno Barreiro aquí? El viceministro del MINREX, ¿por qué lo fue a recibir al aeropuerto? Porque estaba aquí con Cosío, que había venido antes. ¿Y por qué estaban los dos aquí? Porque estaban reunidos moviendo los hilos de lo que acaba de decir Bloomberg y lo que supongo que va a salir, ya lo ha dicho Bloomberg, ya lo ha dicho el de New York, de Washington Post, y las medidas que te voy a leer ahora, que supuestamente la Casa Blanca acaba de flexibilizar. Él va a dar soporte solidario, pero están los mercenarios en Rusia. Todo una mentira, señores. Todo. Pero para mí lo más interesante es decir que quieren un diálogo con Estados Unidos no politizado. ¿Qué cosa es eso? Es un diálogo. La pregunta que yo tengo, un tejano, John Smith, en Arkansas, los congresistas norteamericanos, ¿en qué parte de la agenda de los congresistas y senadores norteamericanos está Cuba? Para que un congresista y un senador norteamericano como McCarthy, Speaker of the House, hable de Cuba, nosotros los cubanos, que sí hablamos de política, los ciudadanos norteamericanos, cubanoamericanos, hemos escogido por 64 años políticos que nos representan en Washington. Marco Rubio, Ted Cruz es cubano, etcétera, etcétera. Ted Cruz no lo hemos escogido nosotros, pero ahí está Marco Rubio, ahí está Jiménez, ahí están los Díaz Balar, ahí está ahora María Elvira, ahí está Bob Menéndez. Esta fuerza política que según Clarita la Magnífica no hace nada hablando en las redes, y ahora la voy a poner porque también en este juego entra todo. Entra el cubano de a pie, entra la Centumbare, que una amiga me decía, pero ¿cómo? Está todo relacionado, señores. Desde la hija de Malcolm X, que fue a decirle a Malcolm X, desde el grupo de afroamericanos a los que está yendo a rendirle pleitesía,
Desde estos youtubers a los que se critica constantemente, desde los periodistas, desde el exilio de 64 años, desde Armando Pérez Roura, desde Tamargo, desde que un cubano se tomó la Coca-Cola, pero no la del olvido, y por 64 años ha hecho carrera política, ha hecho voz, estado de opinión en la prensa antes, en las calles de Miami, en las calles de New Jersey, en las redes. Eso es lo que ha hecho el exilio cubano. El exilio cubano es esa fuerza política, cada cual en su posición. El que es político, el que es senador, el que es congresista, el que es representante, el que es periodista, el que camina en la calle, el que da un like, el que está en las redes, los influencers, los youtubers, los que salimos a una marcha, todos. Y también los que dicen no hables de política, los que se fueron al Versalles y dijeron no hables de política, los que son el lobby como Cuban Study Group, que ha salido muy contento por esta medida que va a darse hoy, supuestamente, y que la voy a leer ahora para que ustedes vean. PayPal, te voy a hablar de eso ahora. Todos en esta ecuación tenemos un papel. Todos en la ecuación tenemos un papel. Y esa es la maquinaria política de la que acaba de hablar Díaz-Canel. La maquinaria política contra Cuba eres tú, soy yo, son los periodistas, son los políticos, somos todos los cubanos de Prohibido Olvidar. Todos los cubanos que tenemos la identidad y sabemos por qué nos fuimos. Por eso, cuando hablo de los que dicen yo no quiero hablar de política, tengo que estar en contra. ¿Qué ha dicho Díaz-Canel? Vamos a tener un diálogo con Estados Unidos sin politización. ¿Es posible? No lo es. Es imposible hablar con un régimen que todo lo ha politizado, que lleva 64 años expulsando a cubanos a Estados Unidos, politizándolo todo. Es imposible hablar que los Estados Unidos hable con Cuba sin política de por medio. Ni del embargo, ni de créditos, ni de financiamiento. Y él lo sabe, tanto lo sabe, que cuando llegó Biden a la Casa Blanca, estuvo así de ser Obama 2.0. ¿Qué lo detuvo? Lo detuvo el 11J, cuando políticamente el pueblo cubano salió a la calle a pedir libertad. Cuando el pueblo cubano demostró que no tenía derechos humanos, pero además se los llevaron presos. Y nosotros, esa agenda contra Cuba de la que él habla, que somos nosotros, la masa grande de exiliados que vivimos fuera, que quieren apagar con personas que han llegado por la frontera, que dicen yo quiero tener ajuste, pero no quiero hablar de política, con gente que critica a la gente que queremos seguir hablando de política, con todo el que dice, ¿y ustedes qué resuelven hablando de política? ¿Ustedes qué resuelven hablando? ¿Qué han resuelto hablando de política? Bueno, hoy me he sentido mencionada por Díaz-Canel en la ONU cuando ha dicho la maquinaria que odia a Cuba. Soy yo. Hablando aquí lo que a ti te parece que es una tontería hablando de política. Y eres tú, y tú, y tú, y tú. 64 años de un exilio que no se ha callado nunca. No me hables de unidad, no me hables de división. Háblame de silencio y de levantar la voz. Habla de la gente que dice no se puede dialogar con la dictadura si no se habla de política. ¿Y qué cosa es política? Los presos políticos a la calle, libertad de elección, elecciones libres, el Partido Comunista fuera del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, el embargo tiene que estar ahí, porque no se conceden a los cubanos los derechos humanos. Ya está. Esto se trata, ustedes jalan por un lado y nosotros tiramos del otro. Y vamos a ver a quién nos tocamos. Ha salido este reporte de Bloomberg que ha dicho que hoy se va a anunciar un paquete de medidas y de flexibilizaciones para Cuba, donde entre los punticos que están sobre la mesa, este es el artículo en cuestión, yo no te voy a leer todo eso, seguro que no, supone que la van a dar muy pronto. Una era
evidentemente permitir que bancos cubanos y bancos norteamericanos puedan tener relaciones. Estoy buscando los puntos porque los apunté denme un minutico nada más. Está aquí, ¿dónde lo puse? México, lo puse aquí y ahora, déjenme ver, ok, está aquí. Ok, que los bancos cubanos y los bancos americanos puedan tener transacciones entre ellos para beneficiar a los pequeños negocios cubanos. Gracias, Janet. Tiene la cara dura y dice, déjame leerte aquí, querida. Y dice que Cuba no atenta contra Estados Unidos. Eso estoy dejándolo para lo último. No, Rusia no. Rusia no. Cuba atenta contra Estados Unidos. Ese es uno de los puntos importantes, pero lo estoy dejando para ahora. Espérate, que ese fue el mejor de todo. El del jineteo mayor. Ahí voy a llegar. Mira, que los bancos cubanos y americanos puedan hacer transacciones siempre que sean para ayudar a pequeños negocios, MIPYMES, en Cuba. El uso de PayPal, que los cubanos que tienen transacciones, es decir, si un cubano que vive aquí tiene un primo que vive allá, al que está ayudándole a poner una MIPYME, o él mismo tiene una MIPYME y el primo se la está administrando allá, hasta ahora tú sabes que había que mandar el dinero de la manera que se mandaba por la agencia, por Western Union, etcétera, etcétera. La idea es que hayan bancos norteamericanos que puedan hacer transacciones y transferencias con los bancos cubanos para esta gente que está instituida como MIPYME, pequeños negocios. Porque supuestamente lo que ha dicho la Casa Blanca es que toda la esperanza de los Estados Unidos está puesto en ayudar a los pequeños negocios, a las MIPYMES. ¿Y por qué? Porque debería haber un flujo que permitiera que Estados Unidos, para la democratización de Cuba, lograra ayudar a la fuerza económica del país, que son los propios cubanos, que necesitan poder tener un libre mercado, poder tener una MIPYME, poder tener un negocio, etcétera, etcétera, etcétera. De eso es de lo que están hablando de ellos. Por supuesto, ellos se olvidan que estas tres personas que yo te pongo en la pantalla, un agente de la seguridad del Estado, el agente Fernando y Lourdes Dávalos, que aquí están los tres, aquí los tienes, el agente de la seguridad del Estado convertido ahora en emprendedor, Lourdes Dávalos, ya sabemos quién, que ahora tiene una tienda de ropas en Cuba y ha hecho incluso un desfile de moda, y el agente Fernando, ¿se acuerdan? El del tema con Junior, que hay una revista en Facebook, ese médico, el oncólogo, hay una revista en Cuba, que la tengo aquí también. Esta revista es una revista que se supone que está en las redes y tiene un website, pero también tiene un Facebook. Y esta revista lo que hace es promulgar, es la revista Negolution. Y la revista Negolution, que yo ayer estuve hojeándola en Facebook, es esta que está aquí, supuestamente comparte noticias de cómo ayudar a los pequeños negocios cubanos. Bueno, en esta revista Negolution, que no he podido encontrarlo porque además no creo que es importante, esta revista, que supuestamente es una revista online cubana, para ayudar a los pequeños negocios, a las MIPYMES, a los emprendedores, esta revista hace ya unos meses que publicó que este señor, el agente Fernando de la Seguridad del Estado, que se acuerdan que le dieron un reconocimiento, que a causa de él fue el que salió y quemaron cuando Junior García Aguilera, ahora tiene un negocio en Cuba, tal y como lo tiene Lourdes Dávalos. Ok, este es un ejemplo mínimo que sabemos nosotros. Que las MIPYMES en Cuba, ¿de quiénes son? Las MIPYMES pobres. Yo llevo hace días queriéndoles leer la embestida que está haciendo el régimen con volvieron al plan Maceta. Se los tengo que traer para leerlo porque lo tengo aquí. Volvieron al plan Maceta y ya le advirtieron a los cubanos, te vamos a caer atrás si estás haciendo mucho dinero. Acuérdate que en Cuba hay una ley que dice que tú no puedes amasar riquezas.
¿Ok? Entonces ya tienen activado un segundo, tercero, cuarto plan maceta. ¿Para quiénes? Para las MIPYMES reales. Para esos que no van a poder hacer dinero. Ese plan maceta irá contra Fernando, el agente de la Seguridad del Estado, irá contra el agente de la Seguridad del Estado represor que tiene un negocio, irá contra Lourdes Dávalos, por supuestamente que no. Pero lo más interesante es que esto que ahora se supone que va a ser Estados Unidos, que va a ser Biden y que lo ha conseguido, esos pequeños grupos de lobby de la dictadura, de lobby socialista izquierda que se suman a la voz de que tenemos que apoyar al pueblo cubano, el querido pueblo cubano, levanten el embargo. Es un abuso tener a una isla pequeña que están aquí, como pueden estar estos grupos donde fue él ahora a ver a la hija de Malcolm X. Esto no es por gusto, señores. Están los afroamericanos, están toda la gente de izquierda. Estoy segura que Díaz-Canel va a tener reuniones con montones de grupos, con la gente de People Forum. Tú no dudes que Carlos Lazo puede estar por allá, digo yo, para entrevistarse con él. Porque ellos trabajan, así como nosotros trabajamos en levantar la voz de lo que está pasando, ellos trabajan en colarse en la Casa Blanca. ¿De verdad tú crees que Biden, que los senadores, que el que salió el otro día que dijo que quería ayudar a los emprendedores en Cuba, ¿de verdad tú crees que esa gente piensa en Cuba cuando se levanta y cuando se acuesta? Pero los grupos pequeños, cubanos en su mayoría, y Medea es americana, que están en el lobby de Washington poniéndole sobre la mesa, por supuesto, privilegios y diciéndole: tú no te das cuenta que Cuba es una isla virgen, que los americanos no están pudiendo ir a invertir, que tenemos que acercarnos, que hay un embargo, que en el momento en que puedan ir, tus votantes en Texas podrían tener en Camagüey, que hay vastos terrenos, abrir ganaderías, que hay muchísimas posibilidades de negocio. Señores, acaba de ir el otro día un grupo con Joe García, donde fue Lugo Cancio, un grupo de empresarios norteamericanos que fueron a Cuba a sentarse con la gente de las MIPYMES. ¿Te acuerdas que hablé de aquella MIPYME, que el tipo quien era que vivía en Italia, te acuerdas? Pero además acaba de ir un profesor de economía en julio a La Habana a darle clases y conferencias a dueños de MIPYME. Todo esto está enlazado. Bueno, han conseguido, evidentemente, aparentemente la noticia que van a dar hoy, según la revista Bloomberg, si quieres ver el artículo completo, yo lo traduje, está en comunidad, él dice que van a poder usar PayPal, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto es lavarse las manos como Poncio Pilato. Y ahora viene la parte más importante. Cuando dice Díaz-Canel, no hay un solo ejemplo de que Cuba haya hecho daño, ni afectado, ni ninguna labor en contra de los Estados Unidos. ¿Y el éxodo? ¿Y 500.000 cubanos? ¿Y 300.000 cubanos ahora flotantes sin papeles? ¿Y los que están saliendo ahora mismo de Cuba para llegar a la frontera? ¿Y los que están en la frontera? ¿Tú sabes lo único que ha hecho Biden? Bajarse los pantalones. ¿Por qué? Porque lo han convencido, o se ha dejado convencer, del chantaje de toda la vida. Si tú apoyas, no quiero decir nombres, este es el lobby de izquierda, el lobby de la dictadura aquí, llegando a la Casa Blanca. ¿Tú sabes por qué vienen 500.000 cubanos? ¿Tú sabes por qué la frontera sigue abierta? Porque los cubanos en Cuba tienen posibilidad de hacer negocios, pero no salen adelante. Porque el gobierno cubano no tiene relaciones con los bancos. Porque la familia que quiere ayudar desde aquí no puede mandar el dinero. Señores, vamos a dar like para que más gente se entere y muevan esta directa. ¿Tú sabes por qué? Porque los cubanos están padeciendo la crisis económica de la pandemia, del embargo, de las sanciones, y no están bien económicamente en su país. Vienen como los mexicanos, como los guatemaltecos, porque no pueden comer, porque no pueden vivir. Si tú ayudas, Biden, si tú ayudas un poquito y tú dejas usar PayPal y tú nos das crédito y tú nos quitas de la lista y los bancos pueden negociar y tú nos das préstamos y tú ese dinero que le estás dando a esos cubanos que están contra la revolución, eso que se llaman GRAN, para trabajar en la democratización. Si tú quitas todo eso y tú ayudas a los emprendedores cubanos, a las MIPYMES, al pueblo cubano,
menos gente va a venir a Estados Unidos. Y tú y yo sabemos que no es verdad. Tú y yo sabemos que desde el éxodo del Mariel, desde Camarioca, desde las visas waiver, desde los balseros hasta la frontera, ese éxodo lo ha dirigido la dictadura cubana. Ese es el mayor ataque y agresión de la dictadura cubana financieramente, monetariamente y socialmente para cambiar la sociedad cubana que ha hecho Cuba a los Estados Unidos del Mariel, cuando vació las cárceles y los hospitales psiquiátricos. Ahora, cuando ha mandado a gente como Sintumbare, que quedará en un limbo migratorio. Ese es el mayor ataque. Ese es el mayor ataque de la dictadura a Estados Unidos. El mayor chantaje. Y eso es lo que ha hecho ese éxodo, que ellos lo mueven a su manera. Acuérdense de la historia de convertir el revés en victoria. Limpian Cuba. No dudo que hayan sacado gente de la cárcel y del psiquiátrico también. Se quitan de arriba un montón de gente incómoda. Se quita gente que no se puede alimentar, que van a estar sonando cazuela, y crean un problema tremendo en el vecino del norte. Que terminan diciéndole, si tú quieres evitar el éxodo, si tú quieres ahora mismo, mira, dale estatus migratorio a los 300,000 y yo te voy a parar. En la medida en que los cubanos en Cuba puedan tener más negocios y esos que se fueron le manden dinero y los que están dentro puedan poner negocios y estar mejor, menos gente se va a querer ir. Porque los cubanos no se van por política, ni por los presos. Los cubanos se van porque no tienen dinero, porque no tienen comida, porque no tenemos luz para darle. Tú ayuda a los emprendedores cubanos, que el 80% son de la misma dictadura, y tú verás que la gente no se va, que el tema de la frontera, por lo menos por parte de Cuba, te lo vamos a aliviar. Ese es el chantaje. Y eso es lo que han conseguido. Esto, los analistas que han estado hablando del tema dicen que no va a ser nunca como el tema de Obama. Evidentemente no. Está Zelensky en la ONU, que no sé si se atreverá a decir lo que tiene que decir. Estaré pendiente, se los compartiré si lo veo. Pero lo que queda claro es que le han metido el pie a Biden. A Trump no le pueden meter este pie, créeme que no. Porque a Trump no le hubieran podido meter este éxodo. Y esto viene por la canalita. Colamos el éxodo y una vez que tengan la crisis formada allí con 300,000 personas flotantes que no quieren hablar de política, muchos de ellos, o en su mayoría, pues entonces nosotros pedimos que para que menos gente venga, si ellos ayudan al pueblo cubano, el pueblo cubano no se va. Y el chantaje funciona porque la administración Biden quiere que funcione. Porque no tienen liderazgo y no lo pudieron resolver y porque no han podido controlar la frontera de los Estados Unidos para la protección de los estadounidenses.